Pido ayuda económica. Invito a los niños de 9 a 12 años a que ingresen a nuestro seminario. Y ahora estamos invitando a las niñas de 9 a 12 años al retiro vocacional que vamos a tener dentro de 2 días, el domingo próximo, y es por una semana. Va a ser en el convento de la Sierra, donde están las madres jovencitas. Los exhorto a todos que recen, que hagan oración. Es lo que pide nuestro Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. El método vocacional es la oración. Y de esto quiero hablarles el día de hoy, mis hermanos. Ayer les hablé del retiro mensual, enfocándome sobre todo a los sacerdotes y las religiosas. Hoy es para todos. Quiero hablarles de el Santísimo Sacramento del altar. ¿Por qué el Papa Benedicto escribió y mandó y ordenó y nadie le obedece que el Santísimo Sacramento estuviese en el centro del presbiterio, que sea lo primero que vea cualquier persona que entre a la iglesia, al templo, a la capilla? Y en cambio todos los sacerdotes, los obispos, los cardenales, las religiosas, quitan del centro a nuestro Señor y lo arrumban, lo avientan lejos, les estorba. No seamos tontos. Es ahí en el tabernáculo, en el sagrario, donde se cumplen aquellas palabras de nuestro Señor. Venid a mí vosotros todos, los que estáis fatigados y cansados, y yo os aliviaré. Y encontraréis descanso para vuestras almas. Yo os aliviaré, yo os restauraré. De ahí viene la palabra restaurante o restaurante. Es lo mismo que encontramos en los Salmos. Jacta cogitatum tum in dominum et ipse te enutriet. Avienta tus preocupaciones a Dios nuestro Señor y Él te va a nutrir. En la parábola de la ovejita que el profeta Natán le contó al rey adúltero y asesino, que era David, el profeta David, el salmista David, sí señor. Le dice que un hombre pobre tenía una ovejita únicamente, que dormía con él, que comía de su mano. Dejemos a David con su problemón, que lo supo resolver por la humildad, por la penitencia, ¿verdad? Concentrémonos en ese gesto. Yo os nutriré, comeréis de mi mano. Y dice nuestro Señor al siervo fiel y prudente que está vigilando sin dormirse a qué horas llega el patrón, el amo de la casa. ¿Qué va a hacer Jesucristo? Lo voy a sentar en mi mesa y yo le voy a servir la comida. Cuánta ternura de Dios.
porque nos quiere. Ese es el problema de Dios, que nos quiere inmensamente y quiere que lleguemos a la felicidad completa. Y para ello se quedó en el Santísimo Sacramento del altar. El corazón eucarístico de Jesús. Hay un mártir mexicano, fundador de religiosas, que escribió algunos libros. Y él propagó mucho en Jalisco, en Zacatecas, la devoción al corazón eucarístico de Jesús. Es San José María Robles. Murió ahorcado. El gobierno federal mexicano lo colgó de un árbol. Dios nuestro Señor, mis hermanos, aquí está. De niños, a mí me tocó. Ustedes ya no les tocó nada, pobrecitos. Aquel canto que nos enseñaban las catequistas. Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, qué contento se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar, que los niños de Tijuana te queremos consolar. Pero aquí es al revés. Él es el que nos quiere consolar. Él es el que te dice, no llores, hombre. Veamos las palabras de la Santísima Virgen María a Juan Diego en las apariciones de Guadalupe. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te preocupas? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Que no estás en mi regazo? ¿Que acaso no corres por mi cuenta? Eso dice María Santísima, Madre de Dios. Y lo mismo te dice Dios. Ven a mí, acércate a mí, para que encuentres el consuelo, el desahogo de todos tus problemas. No más hay un problema en la vida humana, mis hermanos, la muerte. Todo lo demás tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Pero nuestro Señor sí la tiene, la solución, porque Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y nos alimenta ¿con qué? Con la Sagrada Comunión, bien recibida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. El que me come no morirá para siempre. De manera que en Él tenemos nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro descanso, nuestro desahogo. Qué triste que ahora todos los malos pastores quitan a nuestro Señor del altar. Repito, lo esconden o totalmente lo quitan. En nuestros templos, que antes se diferenciaban de las iglesias heréticas, protestantes, precisamente por la Santísima Eucaristía, por el depósito sagrado, ahora son igual que las iglesias protestantes, que no son iglesias. Son lugares de reunión, de asambleas. Hasta la terminología el día de hoy ya es protestante en la Iglesia Católica.
Ese punto ahí lo dejamos. Permítame otro puntito. Miren, me he estado informando un poquito de todos los grupos conservadores, tradicionalistas, de todos los colores y sabores que hay. Hay muchos, ¿eh? Los que la Santa Sede tolera, esa sería la palabra correcta, no se ofendan las autoridades, toleran, aguantan a la fraternidad de San Pío X, a la fraternidad de San Pedro, que son las que más conocemos aquí, a la fraternidad de Cristo Rey y a otras que se formalizaron cuando el Papa Juan Pablo II excomulgó a Monseñor Lefebvre. Excomunión que, en mi opinión, de jurista, de estudioso del derecho eclesiástico, canónico, del derecho romano, ¿no? Y hasta del derecho mexicano, ¿verdad? En mi opinión, fue válida. Lo he dicho desde hace muchísimos años, ¿eh? Y precisamente esos grupos utilizan ese video mío, todavía tenía cabellos un poco negros, ¿no? Lo utilizan pues para decir que están bien. Esos grupos ahora se llaman Ecclesia Dei, porque así comienza el decreto de excomunión contra Lefebvre que dio el Papa Juan Pablo II. Después, el Papa Benedicto desbarató, como debía hacerlo, esa excomunión, pero no rehabilitó, como debía haberlo hecho, a las víctimas. En fin, yo no pertenezco a ese grupo Ecclesia Dei. Yo no provengo de esa familia de Monseñor Lefebvre. No. Ya les he dicho, el primer contacto que tuve con una rama que se desprendió de Lefebvre, que se llama la Fraternidad de San Pedro, fue aquí en San Diego, California, Estados Unidos. Una misa que me dolieron las rodillas. 45 minutos callados todos, el padrecito en el altar, ni siquiera levantaba la voz para decir Dominus Vobiscum. Y yo no quedé satisfecho. Yo inicié la misa tradicional y el regreso a la tradición por mis propias pistolas. Nadie me ayudó. Hubo laicos que me dijeron, ¿verdad? La familia de la madre Araceli, estoy agradecidos, pero en sí ningún sacerdote vino a decirme, vente con nosotros, o haz esto, o haz lo otro. Yo, de niño y de seminarista, me tocó conocer el rito antiguo y lo fui reconstruyendo poco a poco, estudiando, consiguiendo todo lo necesario, ya les he dicho, a veces de la basura, lo que tiraban. Y pues todavía este bautisterio viene de la basura. El candelabro del cirio pascual viene de la basura. Esta silla viene de la basura. Era del abad de los padres benedictinos de Oceanside. Cristo Príncipe de la Paz, me parece que se llama, ¿verdad? Y así, casi todo.
con lo que yo comencé. Y comencé también, pues obedeciendo al Concilio Ecuménico Vaticano II en aquellas cosas que están bien. Que la misa sea en latín y todos los ritos del rito latino. El canto gregoriano, el canto polifónico, que los fieles canten las partes que les tocan, que los fieles respondan en latín las partes que le tocan, que los fieles canten las partes que les tocan en latín. Es la letra del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Que se quiten las repeticiones, que se simplifiquen los ritos, que se abrevien un poquito. Y yo lo comprendo porque casi toda mi vida, entre semanas, celebraba yo 3 misas. Y los domingos siempre he celebrado 4 misas, hasta últimamente, que celebro 3. Y antes de misa, después de misa, atender a la gente, confesar, confirmar, desde tiempos de Monseñor el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, 1978, comencé a confirmar y me mandaban a confirmar a todos los lugares, los obispos, ¿verdad? Soy un sacerdote cansado, fatigado, que he trabajado toda mi vida, no he estado en un escritorio, no he tenido tiempo de estudiar. Para poder estudiar un poquito tengo que hacer enormes sacrificios. Entonces, ahora que veo más claro, que me he dado cuenta que muchísimos de mis profesores, casi todos mis profesores, fueron expertos en el Concilio Ecuménico Vaticano II, peritos del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y ahora me doy cuenta más, fueron herejes, herejes. Todavía ayer quemé un libro, lo hice pedazos, de Leonardo Boff, el ídolo de todos los seminaristas, pero que es un hereje, y él reprobado por la Santa Sede. Y el prólogo de su libro lo escribe Carlos Molari, italiano. Fue mi profesor, el que me quiso reprobar el día del examen profesional, que los otros sinodales lo calmaron, porque era un pleito entre él y yo por 4 años. Así me formé yo, peleando para poder estudiar la doctrina correcta. Yo tenía que esconderme. Yo vengo de la guerra. Los de San Pío X no. Los de San Pedro tampoco. Los de Cristo Rey no. Yo sí. Y soy diocesano. Contra todos. Pero tratando de buscar siempre argumentos. Ahora que me doy cuenta, les digo a todos, voy a comenzar a cambiar el modo de celebrar la misa, más de acuerdo con la tradición. Les doy un ejemplo. En Bohemia, es en el centro de Europa, lo que es la República Checa, Eslovaquia, ahí está la ciudad de Praga, que fue centro del emperador romano. Una ciudad muy hermosa, me cuentan, yo no conozco, ¿verdad? Pero por ahí nació una herejía antes de Lutero,
que se llaman los utraquistas. Utraque significa en latín, utraque, ambos, uno y otro. Los laicos querían la Sagrada Comunión con el pan y con el vino, como ahora hacen por todos lados los desobedientes, con el pan y con el vino. Y la herejía consistía en que decían, el pan es el cuerpo de Cristo, el vino es la sangre de Cristo, contra la doctrina de la Iglesia, contra la tradición de la Iglesia. Y entonces un concilio ecuménico se celebró en contra de esos herejes. Y la Iglesia Católica dio la comunión únicamente con la hostia. Y nos dice, en la hostia y en el vino, separados, está todo Cristo, Dios y hombre, hombre con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. De manera que no se necesita comulgar con los dos, con el cuerpo y la sangre de Cristo. No, basta con el cuerpo de Cristo, o sea, con la hostia. Y con Lutero surgen los herejes protestantes que inundan la Iglesia Católica, por todas partes, separados de la Iglesia. Y ellos dicen que todos los bautizados son sacerdotes. De hecho, quitaron los sacerdotes, quitaron los obispos, tanto que unas sectas quisieron conservar a los obispos y por eso se llaman episcopalianos, porque conservan los obispos. Y otros quisieron conservar los presbíteros, los ancianos, los calvinistas, y se llaman presbiterianos. ¿Habrán oído hablar? La Iglesia Católica los condenó a todos, son herejes. Y para distinguir que el sacerdote es diferente de los cristianos, se mantuvo el comulgatorio. El comulgatorio para separar el presbiterio de los fieles. Aparte, como les he dicho, para demostrar que la misa es el sacrificio, la comunión es el banquete. Obliga a asistir a misa, al sacrificio, cada domingo, pero no obliga a la comunión. El banquete no. Y la misa no es un banquete, no. Por eso el altar es un sepulcro, tiene reliquias de mártires. No es una mesa, no. Esa es una herejía protestante, que ahora es católica, ya está metida en la Iglesia. Entonces, ya introduje, si se han dado cuenta, los que están despiertos en misa, ¿verdad?, a la oración al pie del altar, que yo había abrevado, siguiendo al Concilio Vaticano II, es lo bueno, que se abrevien las ceremonias. Juntaba, como el rito nuevo, el acto de contrición, juntos los acólitos y yo. Ahora ya no, primero yo, luego los acólitos, para distinguir el sacerdocio de los fieles, que es pasivo, el sacerdocio mío, que es activo. Y voy a comenzar ahora, poco a poquito, o tal vez mañana mejor, para explicarlo al pueblo ya cuando esté junto. Primero voy a hacer mi comunión y después van a rezar el Confiteor en latín.
y les voy a dar la comunión a ustedes. Para distinguir la comunión del sacerdote, que debe ser de la hostia consagrada en esa misa, y la comunión de ustedes, que es diferente. ¿Cómo? Sí, yo me como el sacrificio, y si no hay comunión del sacerdote de la hostia que consagró, no hay sacrificio. Eso lo he explicado ya muchas veces. Hasta obispos consagran la hostia de la misa y esa hostia la ponen en la custodia. Y ellos comulgan con otras hostias ya consagradas previamente. Ahí hay comunión, sí, pero no hay sacrificio, en sentido estricto. La Iglesia suple por la ignorancia de los malos pastores. Esto lo he explicado ya en como 5 o 6 conferencias. Hoy solo les anuncio, pues, que voy a hacer unos pequeños cambios. ¿Y es para qué? Para poner en claro que el sacerdocio del bautismo no es lo mismo que el sacerdocio del orden sacerdotal. Lo iré explicando poco a poco. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.